Ya no me queda magia. Fran, asegúrate que su cabeza esté completamente destruida. Así dejará de funcionar. Ya oí. Tu alma. ¿Qué? ¿Cómo se ha regenerado tan rápido? ¡Imposible! Si ya tenía todas sus partes destruidas, ¿cómo lo hizo? Por mi magia. Chicos, ¿quién es la que está arriba? Esta presencia eras tú. Nos estuvo viendo todo este tiempo desde ahí arriba, sin que nos diéramos cuenta. Alita. ¿Quién escuchaste lo que dije? Los híbridos no, pedazo de chatarra. Los postres siempre son para el final. Oye, ¿nos estuviste vigilando todo este tiempo? ¿Tú eras la que manipulaba mis robots con esa magia negra? Sí, debo admitir que fueron de mucha ayuda. Gracias, muñequita. Pero no son muy resistentes para darles más poder a lo que están diseñados. ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? Tú no eres ni un monstruo ni un humano. Nadie puede tener ese tipo de magia oscura. Pues claro que no soy ninguna de esas razas patéticas. Porque soy un demonio. Denker Dreamur. Sí, sigue con vida. ¿Un demonio? Es la primera vez que veo uno. Solo existen unos pocos en este mundo. Es verdad, los demonios son una raza de otro mundo. Solo pueden venir a este mundo si son invocados o por un contrato, y desaparecen al cumplir su deber. Poseen una rara magia destructiva, más que los monstruos. Normalmente aparecen delante de las personas que sienten tanto odio y venganza. Incluso, el hechicero que encerró a los monstruos en el pasado invocó a uno para obtener el poder de ser la barrera. Ningún humano tiene la capacidad de tener tanta magia que la de un monstruo. ¿Bromeas, cierto? Bueno, lo leí de un libro muy antiguo. Gran parte de lo que dices es cierto. Pero yo solo soy parte de un demonio que fue convocado hace cientos de años. Como esos dos de allá. Los tres compartimos la misma maldición. De cierta persona que ya tienes en mente. ¿Saben? No es momento para hablar de problemas familiares. He estado encerrada por más de 20 años en este horrible lugar. Y más los 4 años esperándolos. No aplazaré más mi propósito con ustedes. Oh, no pensé que te dieras cuenta. Pero si eras muy pequeña. Como para recordar a tu niñera favorita. Dime, ¿me extrañaste? ¿Aster? ¿La conoces? ¿Qué es ella para ti? ¡Habla de una vez y dinos quién era ella! Lamento que tengas que revivirlo de nuevo, pero es necesario. ¿Cómo?
¿Apoderándote de mis juguetes? Sí. Seguiste con tu vida. ¡Ah! Utilicé autochatarras para atraer a mis híbridos favoritos. A Sara, Jariel, Sarik y Frank. Almas concentradas y determinadas de ambas razas. ¡Deliciosas! Me darán el poder suficiente para mi venganza. ¡Uy! ¿Piensas comernos? ¿Solo nos nombró a los 4? ¿Qué hay de Zinc? Por cierto, ¿en dónde está? Espero que siga inapercibido. Me siento tan inútil ahora mismo. No puedo hacer nada. Pero... Nuestro líder debe de ser alguien tan genial como tú, primo. ¿El más fuerte? El que se preocupa por todos. El más dragón. Muy amable. No te necesito, pero si le pasa algo a mi hermana, te golpearé. Debo admitir que a veces eres listo. ¡Alegre! Te dije, hermano, todos confiamos en ti. les he fallado. Puse a todos en peligro. Pero aún así, no pienso rendirme. Por algo entrené. Los protegeré a todos. Aunque ponga mi vida en riesgo. Deja ese postre a un lado y tráeme las almas de los demás de una vez. Ya me cansé de dormir para aguantar mi hambre. Eso es demasiado grande. No podrán esquivarlo. ¡Rápido! ¡Debemos correr! ¡Maldición! ¡No podemos escapar de eso! Perdóname, Sarik. ¡Ayúdalo! ¡Por favor! Eso fue lo más estúpido que he visto. ¡No! ¡Fran! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Hermano! ¿Está tranquila? ¡Está vivo! ¡Qué bien! ¿Esa es a Sara? ¿Con que esa es la forma que toma el robot? Sara. Sara. Te encontré. ¿Por qué estás llorando aquí atrás? Vete. No quiero que nadie me moleste. ¿Por qué? Desde que me crecieron los cuernos, soy una rara para los demás niños. Claro que no. Eres tan normal como yo. Somos una mezcla de humano y monstruo.
Deberíamos estar orgullosos por ser la representación de convivencia de ambas razas. Además, si pudieras ser normal, ¿cuál escogerías? ¿Monstruo? ¿Humano? Si estás insegura, es porque no sabes cuál es lo normal. Te gustan ambos. Eso te hace única y perfecta. Viéndote de cerca, no tienes nada de rara. De seguro dejarán de ser ciegos si hago esto. Listo. Ahora eres el doble de bonita. Esas coletas te quedarían aún más si las tuvieras largas. ¿Qué pasa? Ay. ¿Estoy curado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Eres tú? ¿Azara? ¿Me reconoces? Hermana, me alegro que al fin no hayas dominado la conciencia en esa forma, pero tenemos un problemita. Ella fue la que causó todo esto. Convirtió a los robots de Dolly en sus marionetas, capaces de copiar nuestras propias habilidades. ¿Con qué fuiste tú? Esas chatarras eran muy molestas. ¡No! ¡Espera! ¡No puedes contra...! ¿Con qué usas tu magia en estos robots para luchar a través de ellos? Lo lamento, pero este robot ya tiene muchos daños internos, como para aguantar otra explosión más. Gastaste tu magia en vano, en copiar a una Azara de hace 4 años. Perdiste el tiempo pensando que estos robots de hace años pudiesen con nosotros. ¿La derrotó como si nada? ¡Increíble! ¡Eres la mejor hermana! Me gusta la nueva Sara. Es fuerte la pequeña Azara. Es la primera vez que la veo luchar. No cabe duda de que eres su hija. Dejemos la actuación y vayamos a la realidad. Todo este berrinche de detener y salvar a todos de estos robots era por esto, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿No te lo ha dicho? Todo este show fue porque ella quiso recuperar esto. ¿Lo llamas D667? Esa recolección de collares no era para dar almas a tus juguetes, sino para divertirte y vengarte con esto. Un arma que toma las almas sin lastimar a los cuerpos al traspasarlos. Pero claro, solo se lograría semejante locura por esos collares. Creaste esos muñecos con el fin de detener a cada uno que se entrometieran. Y los programaste sola en busca de los collares, ya que tú sola no puedes. Lamento que haya tenido que cambiar tus planes. Gracias a ese sentimiento de odio y de envidia, me despertaron de mi largo sueño.
Lo gracioso es que me ignoraste y quisiste seguir con tu plan, aún sabiendo que alguien controlaba tus juguetitos. Por eso ideaste el cuento de quiero destruirlos para salvar a todos. Usaste a tus amigos para distraerlos y conseguir tu juguete más preciado. ¡Lo sabía! ¡Todo este tiempo era una trampa! ¡Te dije que no confiaras en ella! Ya decía yo, algo no cuadraba en esta historia. Hermano, ¿qué haremos? ¡No! ¡Es verdad! Pero eso fue al principio, antes de que nos reconciliáramos. Ahora solo tenía en mente destruirlo. Dije que cambiaría. Por favor, confía. Última vez en mí. ¿Lo dices en serio? ¿Tú no me odias? Este rechazo me hizo hacerte odiar mucho, que al final me he convertido en la villana de todos. Quiero dejar esto. Quiero volver a ser tu amiga. Quiero que confíes en mí otra vez. Quiero que me des otra oportunidad. Sé cuando tus lágrimas son de verdad. Tranquila, te perdono. Ya no te dejaré sola. No te perdono. No puedo. No te perdono. La comida se enfriará. Y así no me gusta. ¡Es el collar que me activó te quitó a Chariel! ¡Viene a por nosotros! ¡Hay que usar todo el poder que nos queda! ¡Se desvaneció! ¡Rápido! ¡No dejen que se les acerque! ¿Qué? ¡Azara! ¡No! No. ¡Cuánto poder! ¡Maldita escoria! ¡Hay que detenerlo! ¡Hermana, no! Al fin. ¿Me aceptarás sin que los lastime? ¡No vaya, por favor! Buen provecho. Fui un cobarde. Me quedé mirando cómo arrasaban a mis amigos. ¡No pude protegerlo! A la que quería mucho. Mis amigos. Mi familia. ¿Sarik? ¡Hermano! ¡Sarik! ¡Sarik! Fran. Realmente lo siento. Lo siento. Ni siquiera la que siempre estuvo a mi lado, a escondidas. Perdónenme. No hice nada. Si tan solo tuviera otra oportunidad. Sí,
Iré por ti. ¡Free! ¿Ah? Tu alma está llena de... Así que a ti te lo adero. Sin importar las veces que haga esta vez, interveniré. Eso significa que siempre gano. Has regresado a tu punto de guardada.